Buenos días, tardes, noches, chicos, chicas, les habla el profesor Aldo Campuzano, esperando que se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. Comenzamos con la revisión de la guía de multiplicación de números decimales para el curso de séptimo año básico. Pero primero vamos a recordar unos conocimientos previos mediante la siguiente historia. La Casa de Papel es una serie de ficción muy conocida de Netflix, cuya primera temporada cuenta la historia del atraco efectuado por una banda de ladrones a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Española, con el fin de imprimir su propio dinero haciendo uso de las maquinarias presentes en el edificio en cuestión, llegando a producir 8 millones de euros en una hora. Pregunta, ¿cuántos millones de euros producirán en 4 horas? Primero que todo, vamos viendo los datos que podemos tener. Tenemos que producen 8 millones de euros en una hora. ¿Qué tipo de estrategia podríamos utilizar? Una de las estrategias es sumar 8 más 8 más 8 más 8, considerando que en una hora produce 8 millones y si nos preguntan por 4, lo sumamos 4 veces el 8. Pero esto es una suma iterada. La suma iterada es precisamente la definición de multiplicación. Por lo tanto, también sería válido utilizar la siguiente estrategia, multiplicar 8 por 4 y estaríamos llegando a la misma solución. También debemos recordar que tanto el primer número como el segundo número que se están multiplicando se llaman factores y que el resultado se llama producto. Por lo tanto, nosotros damos respuesta a esta pregunta. Los ladrones de la Casa de Papel producirían 32 millones de euros en 4 horas. Veamos ahora cómo se realiza una multiplicación con valores decimales. Para poder resolver una multiplicación con valores decimales, se procede a multiplicar como se haría normalmente, agregando el resultado obtenido la coma decimal. ¿Y cómo ubicamos la coma decimal? Para ubicar la coma decimal, debemos contar la cantidad de cifras decimales, vale decir, los números después de la coma, que existen en los factores que se están multiplicando, los cuales determinarán la cantidad de espacios que se va a correr la coma de derecha a izquierda, comenzando desde el final del resultado obtenido. Vamos a tener dos casos. El caso 1 es la multiplicación entre un número decimal y un número entero. Y el caso número 2 es la multiplicación entre dos números decimales. Revisemos entonces el caso 1, multiplicación entre un número decimal y un número entero. Siguiendo entonces con la historia de la Casa de Papel y sabiendo que en una hora pueden producir 8 millones de euros, pregunta, ¿cuánto dinero podrán producir en 3,7 horas? Manteniendo la estrategia que acabamos de ver, vamos a realizar la siguiente multiplicación. 8 por 3,7. 8 que representa los 8 millones de euros y 3,7 que es el periodo de tiempo en que nosotros queremos saber cuánto dinero van a producir. Para poder realizar esta multiplicación, vamos de momento a olvidarnos de la coma y vamos a multiplicar normalmente. ¿Cómo sería esto? Primero vamos a multiplicar el 7 por el 8, que nos da 56. Ahora debemos multiplicar el 3 por el 8, pero recuerden que debemos dejar el espacio de las unidades debajo del 6. Ahora sí, 3 por 8 nos da 24. Para poder entonces terminar esta multiplicación vamos a realizar la suma que tenemos. De esta manera va a quedar 6, 5 más 4, 9 y el 2. Ahora que ya hemos terminado esta multiplicación, procedemos a ubicar la coma decimal. ¿Cómo hacemos esto? Debemos contar la cantidad de cifras decimales que tenemos entre ambos factores. En este caso solamente tenemos una cifra decimal. Entonces solamente nos vamos a correr un espacio de derecha a izquierda para poder ubicar la coma. De esta manera obtenemos el resultado de 29,6. Entonces, si respondemos la pregunta que teníamos, en 3,7 horas producirán 29,6 millones de euros. Veamos la siguiente pregunta. Si hubiesen acelerado la producción al punto de hacer 9,45 millones en una hora, ¿cuánto habrían logrado producir en 26 horas? ¿Qué multiplicación debo hacer ahora? ¿Debo seguir con el 8? No, ahora producen 9,45 millones en una hora. Por lo tanto, vamos a multiplicar 9,45 por 26. Al igual que la multiplicación que acabamos de ver, nos vamos a olvidar por un momento de la coma decimal y vamos a multiplicar como se haría normalmente. Entonces multiplicaremos 6 por 5 que nos va a dar 30. Colocamos el 0 abajo y nos queda 3 de reserva. Ahora multiplicaremos 6 por 4 que nos da 24, pero más los 3 de reserva que teníamos nos va a dar 27. Colocamos el 7 abajo y ahora nos quedan 2 de reserva.
Ahora multiplicamos 6 por 9, que nos da 54. Más los 2 de reserva obtenemos 56. Ahora multiplicaremos 2 por 5, pero recuerden que debemos dejar el espacio de la unidad. 2 por 5 nos da 10. Colocamos el 0 y nos queda 1 de reserva. Ahora multiplicamos 2 por 4 que nos da 8, más la reserva que tenemos nos da 9. Finalmente multiplicamos 2 por 9 que nos da 18. Ahora procedemos a realizar la suma. Nos va a quedar 0, 7 más 0, 7, 6 más 9, 15, nos queda 1, 5 más 8, 13, más 1, 14, nos queda 1, y 1 más 1 nos va a dar 2. Ahora que tenemos este resultado, debemos, al igual que el ejercicio anterior, ubicar la coma. ¿Cómo lo hacemos? Contamos la cantidad de cifras decimales que tenemos entre los dos factores. En este caso vamos a tener dos cifras decimales. Por lo tanto, nos vamos a correr 1 y 2 espacios. De esta manera obtenemos 245,70. Entonces, si damos respuesta a la pregunta, habrían logrado producir 245,7 millones de euros. Veamos entonces ahora el caso 2, multiplicación entre dos números decimales. Pongámoslo entonces ahora en el caso de que hubiese pasado si hubiese fallado uno de los engranajes de la máquina de producir billetes, mermando la producción a 3,67 millones de euros por una hora. Pregunta, ¿cuánto hubiese logrado producir en un tramo de una hora y media? Sabemos que ahora producen 3,67 millones de euros en una hora. Queremos saber cuánto producen en una hora y media. Pero ¿cómo puedo escribir una hora y media como un número decimal? Sabemos que una hora lo vamos a escribir como 1, que media hora es equivalente a escribir un medio, que esto es igual a 0,5. De esta manera entonces, una hora y media sería 1 más 0,5, quedando 1,5. Entonces, ¿cómo vamos a escribir nuestra multiplicación? Va a quedar de la siguiente manera: 3,67 por 1,5. Realicemos entonces esta multiplicación, que al igual que en el caso que acabamos de ver, vamos a multiplicar como si no estuvieran de momento las comas. ¿Cómo sería esto? Primero multiplicando 5 por 7, que nos da 35. Anotamos el 5 abajo y nos quedan 3 de reserva. Ahora multiplicaremos 5 por 6, pero recuerden que teníamos 3 de reserva, por lo tanto nos va a quedar 5 por 6 nos da 30, más los 3 de reserva nos da 33. Anotamos el 3 abajo y nos vuelve a quedar 3 de reserva. Ahora multiplicamos 5 por 3 que nos da 15, más los 3 de reserva nos quedan 18. Ahora multiplicamos el 1 por 7 que nos da 7. Multiplicamos ahora 1 por 6 obteniendo 6. Y ahora 1 por 3 obteniendo 3. Y ahora simplemente sumamos. Nos quedaría 5, 7 más 3, 10, nos queda 1, 8 más 6, 14, más 1, 15, nuevamente nos queda 1, 1 más 3, 4, más 1, 5. Ahora sí, que ya hemos terminado de hacer esta multiplicación como la haríamos habitualmente, nos preocupamos por ubicar la coma decimal. Veamos cuántas cifras decimales tenemos en cada uno de los factores. En el primer factor tenemos dos cifras decimales y en el segundo factor tenemos solamente una cifra decimal. De esta manera tenemos un total de 3 cifras decimales. Así entonces nos vamos a saltar 1, 2 y 3 espacios. ¿Por qué? Porque en total tenemos 3 cifras decimales. Tenemos 2 cifras decimales en el primer factor y una cifra decimal en el segundo factor, obteniendo así el resultado de 5,505. De esta manera, hubiesen logrado producir 5,505 millones de euros. Veamos entonces ahora el ejercicio B. Y en un tramo de 2 horas y cuarto, veamos, al igual que el ejercicio que acabamos de hacer, también debemos partir viendo por el tiempo. ¿Cómo escribimos 2 horas y cuarto como valor decimal? Sabemos que una hora va a ser 1. El y cuarto es lo mismo que decir un cuarto. Y un cuarto es lo mismo que escribir 0,25. Por lo tanto, 2 horas y cuarto va a ser 2 más 0,25, dándonos como resultado 2,25. De esta manera,
nos va a quedar la multiplicación de 3,67 por 2,25. Partamos entonces haciendo esta multiplicación. 5 por 7 nos va a dar 35, colocamos el 5 y nos queda 3 de reserva. Ahora multiplicamos 5 por 6 que nos da 30, pero teníamos 3 de reserva dándonos 33. Escribimos el 3 abajo y nuevamente nos queda 3 de reserva. Ahora 5 por 3 que nos da 15, más los 3 de reserva tenemos 18. Pasamos entonces ahora a la siguiente cifra, multiplicando 2 por 7 que nos da 14. Escribimos el 4 abajo y nos queda 1 de reserva. Ahora 2 por 6 que nos va a dar 12, más el 1 de reserva nos queda 13, escribiendo el 3 abajo y nuevamente quedando 1 de reserva. Y ahora multiplicamos 2 por 3 que nos da 6, más el 1 de reserva que teníamos, obtenemos 7. Ahora pasamos a la siguiente cifra, que sería multiplicar el 2 por el 7 por el 6 y por el 3. Pero como acabamos de hacer eso, simplemente escribimos el resultado. Pero sin olvidar que debemos respetar los espacios tanto de la unidad como de la decena. Ahora realizamos la suma. Nos va a quedar de esta manera 5, 4 más 3 son 7, 8 más 3 son 11, más 4, 15, nos queda 1, 1 más 7, 8, 8 más 3, 11, más 1, 12, nos vuelve a quedar 1, y 7 más 1 nos da 8. Ahora que ya hemos terminado de hacer nuestra multiplicación, como sería normalmente, nos preocupamos de ubicar la coma decimal. Veamos cuántas cifras decimales tienen entre estos dos factores. En el primer factor tenemos dos cifras decimales y en el segundo factor también tenemos dos cifras decimales. De esta manera nos vamos a correr entonces 1, 2, 3 y 4 espacios, porque en total tenemos 4 cifras decimales. Tenemos 2 cifras decimales en el primer factor y 2 cifras decimales en el segundo factor. Así entonces nos da 8,2575. Entonces, si damos respuesta a la pregunta, hubiesen logrado producir 8,2575 millones de euros. Ahora pondremos en práctica lo aprendido hasta ahora, realizando a continuación las siguientes multiplicaciones decimales. Además, realizaremos las siguientes multiplicaciones en contexto. Finalmente, chicos, recuerden quedarse en casa, salir solamente si es estrictamente necesario, salgan con guantes y mascarillas, mantengan la distancia social y si van a estornudar o toser, cúbranse muy bien la nariz y la boca y recuerden lavarse muy bien las manos. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.